Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Me gustaría daros la bienvenida a este webinar organizado por AIDABE y por Schoolers. Antes de comenzar, yo me presento. Mi nombre es Adela y formo parte del equipo de tutoras de Schoolers. En el evento de hoy hablaremos sobre la gestión del aprovisionamiento en el área del AIB. En concreto, trataremos temas tan interesantes como cuál es la mejor manera de calcular el stock, si es importante o no contar con stock mínimo o qué normas son necesarias para un aprovisionamiento seguro. Esto promete, ¿verdad? Antes de comenzar, os comento que al final del evento os pasaremos una pequeña encuesta, pero pequeñita de verdad, os lo aseguro, no tardaréis más de 2 minutitos en rellenarla. Y además, al final de la encuesta hay un apartado donde nos podéis decir de qué queréis que tratemos en próximos webinars. Y doy paso a Noemí del Barrio, que va a ser la moderadora de este magnífico webinar. Hola Noemí, ¿qué tal? Hola Adela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, lo primero, dar las gracias a Schoolers y a AIDABE por organizarlo, como siempre súper bien, con el equipo técnico de las chicas de Schoolers, fantástico. Primero me han pedido que os mencione que esta es la última webinar del año, ¿vale? Y que ya hasta enero no estará la próxima. Y bueno, es una despedida de año de estas webinars que siempre son súper interesantes. Bueno, yo soy Noemí del Barrio, soy chef corporativo, especialista en marketing visual. Conozco el tema del aprovisionamiento, pero no soy experta y para eso tenemos 3 magníficos compañeros, os los voy a presentar. Y bueno, os voy nombrando uno a uno y por favor, si podéis presentaros y así haremos mejor. En primer lugar está Francisco Flores, que es jefe de compras. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. He de reconocer que es mi primera intervención como ponente en un webinar, con lo cual espero poder hacerlo bien. Hablaré siempre mucho más desde el conocimiento personal y profesional y experiencias que digamos, una clase magistral y académica, que me quedaría mucho para ello, ¿no? Bueno, como bien dices, soy el jefe de compras de un grupo hotelero basado en Marbella, con sus hoteles enseñas como son Puente Romano y Marbella Club. Aunque bueno, tenemos bastantes otros puntos en la península, como son en Sierra Nevada, el Hotel El Lodge y la apertura que nos ocupa esta temporada del Hotel Maribel. Tenemos también hoteles en Ibiza, dentro de la marca Nobu, que también la tenemos en Marbella, y también hoteles en Formentera. Con lo cual, la verdad es que nos da para estar bastante entretenidos y bueno, da mucho. El día es corto, ¿no? Contamos con un equipo estupendo de compañeros en el departamento y bueno, pues ya digo que con toda la humildad del mundo espero aportar lo mejor, sobre todo de mi experiencia y que bueno, y aprender también mucho, sobre todo. Agradecer a Schoolers, agradecer a IDABE esta invitación y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Francisco. Ahora os presento a Iván López, que es consultor senior en gastronomía. Hola, Iván. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, también agradeceros la invitación y espero también como dice Francisco, desde mi humilde opinión, bueno, y experiencia también. Yo llevo casi 30 años en el sector. He trabajado desde mozo de economato cuando empecé hace muchísimos años en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. De ahí me enfoqué por seguir estudiando. Yo estudié cocina en la Escuela de Hostelería de Sevilla y a partir de ahí pues que decidí estudiar dirección de hotel y he trabajado sobre todo de director de alimentos y bebidas en diferentes sitios. Club Antares de Sevilla ya no existe, algunas empresas también que ya no existen. Eso me hace sentirme viejo, pero bueno. Y desde hace, desde mucho tiempo puntualmente, pero ahora con más estabilidad, pues trabajo con ESM y asociados y me dedico a la consultoría, de todo el tema de gastronomía, es lo que enfoco sobre todo, ¿no? Y bueno, en el tema de aprovisionamiento, pues siempre ha sido una de
de las grandes actividades que hemos trabajado siempre, ¿no? He sido chef ejecutivo, igual que tú, y siempre el tema de suministro es algo de gran importancia, ¿no? Y me estoy muy agradecido de que me hayáis invitado, y lo que pueda aportar de mi experiencia, pues aquí estoy. Fantástico, muchas gracias, Iván. Y por último, Alberto Martínez, que es director de operaciones. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Me pasa como a Francisco, que es mi primer webinar aquí en directo. Y bueno, espero aportar desde mi humilde opinión pues, bueno, mis conocimientos y aportar a este foro tan interesante. Yo tengo más de 20 años de experiencia principalmente en cadenas hoteleras. Empecé mi vida profesional en el área de comercial, revenue, y luego ya dediqué lo que es toda mi carrera profesional al mundo de las operaciones y principalmente a la dirección de hoteles, tanto urbanos como vacacionales, que es donde verdaderamente se aprende pues todo el tema de la gestión de compras, los stock mínimos, la importancia que tiene gestionar muy bien las compras, la negociación con proveedores, no quedarte nunca sin género, porque la rotación de buffets, principalmente el quedarte sin determinadas referencias, hacen que, bueno, que todo el proceso productivo se vea afectado y bueno, pues al final se vea comprometida la rentabilidad del hotel. Y luego pues el almacenar excesivamente mercancía pues hace que el inmovilizado pues sea también un problema si luego no le damos salida. O sea, estoy encantado de estar en este seminario, en este webinar, de aprender mucho de vosotros y bueno, pues estoy convencido que va a ser muy interesante. Cool Rooms Hotels, que es donde trabajo actualmente, somos una cadena de 5 estrellas, hoteles boutique de lujo, en el cual tenemos un problema grande de almacenaje como la inmensa mayoría de los hoteles, porque son edificios históricos, edificios pequeños, entonces la gestión y la rotación de stock tiene que estar muy al milímetro porque no tenemos mucho sitio de almacenaje. Y bueno, pues actualmente tenemos hoteles en Madrid, Sevilla, Barcelona, Asturias, y con una proyección de abrir 2 hoteles más en Portugal en 1 año y medio aproximadamente. Y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Sobre todo, bueno, los tres cracks y muy humildes. Esto me encanta. Bueno, sobre todo queremos empezar, yo, opinión personal, que es un poco el año tan duro que hemos vivido todos en cuanto a alzas de precios. Ha sido un año brutal, roturas de stocks. Yo que he trabajado durante todo el verano a lomos de la península y Baleares, ha sido tremendo. ¿Cómo habéis vivido vosotros esto? ¿Cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo habéis sido capaces de mantener esos stocks mínimos, de gestionar las rotaciones, sobre todo en hoteles de más volumen? ¿Quién le apetece empezar? Empezamos con Francisco, ¿os parece? Muy bien. A ver si con lo del micrófono me voy aclarando. Bueno, la verdad que, mira, pues has tocado un punto de verdad, Noemí, que en nuestro caso ha sido especialmente complicado. Hablamos de Marbella, todo el mundo tiene un poco la idea de Marbella y lo cosmopolita que es, pero realmente los hoteles donde trabajamos nosotros son en sí un destino, ¿no? Entonces, se nos ha dado las circunstancias que bueno, teníamos un histórico en el 2019 como un año top, ¿no? de ingresos y de beneficios. Obviamente, como todos, pues en el 20 vino la pandemia, pero nosotros tardamos pues nada, minutos, como yo digo, en recuperar niveles, ¿no? Éramos un rara avis en el área este porque nosotros enseguida conseguimos cubrir niveles del 2019 y sobrepasarlos, ¿no? Puedo decir que en este 2020, en algunos de nuestros hoteles, el ingreso del año anterior, en junio ya lo habíamos cubierto. Es decir, hemos doblado ingresos, ¿no? Ya sea por en sí Marbella lo que es, por ser un destino, como yo digo, los hoteles, ha habido una demanda brutal, ¿no? Con unos precios medios de habitaciones bueno, que han subido de forma exponencial y claro, por el ámbito de compra era todo lo contrario, es decir, nosotros hemos tenido una explosión de demanda grandísima,
pero no nos acompañaba lo que era la parte de proveedores, ¿no? Como bien has dicho, con roturas de stock, con cupos que nosotros, pues, por nuestra dimensión, intentamos cerrar a niveles de grandes cadenas bueno, me refiero siempre a grandes marcas, ¿no? Como, bueno, no voy a decir marcas para que no hace publicidad gratuita, pero bueno, me refiero a que en definitiva, incluso teniendo cupos, los cupos los hemos superado, tenemos un cliente exigente que obviamente nos ha hecho sudar, ¿no? Nos ha hecho buscar debajo de piedras productos que se demandan y se demandaban en cantidades, ya digo, muy superiores a años referentes como eran el 2019, ¿no? Esto, aparte, pues bueno, como bien dices también, con una subida que ha habido que ir un poco controlando de precios por las circunstancias que creo que en el sector nos hemos tenido que adaptar mucho a un poco a acompañar al proveedor, es decir, muchas veces perdíamos la fortaleza de la negociación porque vivíamos, ¿no?, la realidad de que el proveedor no tenía más remedio que revertir esas subidas en el precio del producto. Y bueno, nuestro poder de negociación siempre, y en este caso, en este grupo hotelero, intentábamos siempre salir juntos, ¿no?, del hoyo, ¿no?, con el proveedor. Dentro de lo que podíamos amortiguar, obviamente, para eso estaba el departamento, pero quiero decir que al menos nosotros hemos tenido que, ya digo, lidiar con muchos problemas de desabastecimiento, ya no por problemas de cálculos de estos mínimos, de haber hecho una buena previsión, de tener zonas de almacenaje, sencillamente porque no había producto, ¿no? Y el producto que había, recuerdo y puedo decir aquí, a nivel de, por ejemplo, de la compra del aceite, ¿no? Imaginaros cómo ha subido el aceite, que yo he llegado a decir a nuestros proveedores, mira, el precio es lo último que voy a hablar, garantízame que tengo aceite, ¿no? Es decir, es lo que buscaba, no me dejes tirado, sácalo de donde sea, pero el precio ya lo hablaremos luego, ¿no? No quiero monopolizarlo, quiero que hablen mis compañeros porque entiendo que posiblemente mucho le haya ocurrido igual que a mí, ¿no? No sé si van, o digo para hacerlo un poco más interactivo, ¿no? ¿Qué parece? Sí, pues coincido todo, ¿verdad? Sé que estabas hablando también de las situaciones que he tenido yo con algunos clientes y sobre todo con el tema del aceite. El problema ya es verdad que no era el precio, era el tener el suministro. Y igualmente arrancamos nosotros ajustándonos mucho, cuando hicimos el primer paso de la temporada fue revisar las ruedas, ¿no? Todas las ruedas de menú para ajustar esos precios. Teníamos que ajustarnos a ese precio por cliente y día de pensión completa, ¿no? Y empezamos a ajustarnos mucho, empezó todo muy bien, los proveedores, la verdad que bastante positivo, como siempre, ¿no? Pero es cierto que cuando empezó la rueda, ya no la del buffet, sino la del día a día, a moverse, empezamos a tener también muchas dificultades con muchos clientes. Y próximos a ti, allí en Marbella, nos pasó en Benalmádena, con varios clientes que tenemos allí, en el que ya tuvimos que empezar de nuevo a renegociar, no con ellos, sino, como tú dices, ¿no? Con otros proveedores para tener ese suministro. Y hubo mucha rotura de stock. Nos ocurría lo mismo, el tema del almacenaje, que el stock teníamos poco espacio, el tema de perecedero sí estaba casi, se podía resolver, eso iba prácticamente el día con el perecedero, pero en otros productos teníamos esa dificultad, ¿no? Que una de las acciones que empezamos a tener nosotros en algunos sitios en el que teníamos, ahora me voy a referir a cocina, en el que sí teníamos capacidad de almacenamiento, es que empezamos a producir en línea fría y a hacer la producción en diferido para así garantizarnos por bastante oferta gastronómica en caliente, tenerla controlada con esto, ¿no? Pero con todo, sí es cierto que ha sido un año horrible en ese sentido, ¿no? A nivel de éxito, sí, ha sido un buen año, como tú comentas también, se han cubierto las expectativas, pero hemos sufrido en ese sentido. Y es cierto que hemos tenido que ajustar muchas veces la oferta, ¿no? Hacer muchos cambios de oferta para poder no tener estas dificultades. ¿Cómo? Pues estando siempre muy en contacto con el proveedor, y es lo que tú comentabas, Francisco. Prácticamente ha habido, y yo sí he valorado mucho esa proximidad que quizás antes muchas veces no teníamos por los proveedores, ¿no? El proveedor estaba ahí, no me daba problemas, yo se le pedía, llegaba,
pero ahora ha habido un acercamiento, mucho acercamiento entre nosotros, y eso ha sido bueno. Es una de las cosas positivas que yo saco del año, que ha habido mucha proximidad. Nos hemos acercado mucho y eso ha sido muy importante, ¿no? Claro. Alberto, y desde operaciones, ¿cómo se vive esta falta de poder negociar, de no tener control sobre, al final, nuestros costes? Porque en muchas ocasiones hemos tenido subidas de un 30, de un 40% de precios comparados con 2019. Entonces, ¿cómo se vive esto desde operaciones? Pues la verdad que fácil no ha sido, ni está siendo, y ha sido un punto de inflexión muy importante. ¿Qué pasa? Que claro, nosotros desde operaciones vemos las ventas van como un tiro, el cliente es muy exigente y no podemos romper la cadena de producción. Desde cambiar totalmente la política de compras, y bueno, siempre se tiene 2 o 3 proveedores, sobre todo en el perecedero, pero claro, ya con todas las compras de seco, además de, como comentaba Iván, de cambiar determinados procesos, aunque nosotros no somos hoteles vacacionales, pero sí que es verdad que como esto ha afectado directamente a la rentabilidad y a los costes de alimentos y bebidas, pues no nos ha quedado más remedio que, pues bueno, pues, que comprar, hacer compras más grandes de lo que estamos habituados, bueno, pues racionalizar las raciones y cambiar nuestro modelo productivo totalmente. Claro, a los clientes no les puedes estar subiendo los precios continuamente, tú tienes unas cartas, nosotros trabajamos mucho con sugerencias, pero al final lo que ha hecho el punto de inflexión es que tengamos proveedores más fieles y tengamos un listado de proveedores pues fiables. Entonces, pues bueno, hemos llegado a un momento que ahora mismo, cuando hemos tenido los problemas de la huelga de transportes, la primera que hubo, que sí que fue muy importante, principalmente nosotros tenemos un destino que es Asturias. Y claro, Asturias tenemos un hotel no en Gijón ni en Oviedo, lo tenemos en Luces, en Lastres, es una que está a 40 minutos y bueno, claro, pues al final quien te sirve es al final con quien luego obtienes un compromiso de compra. Entonces, claro, ya te hace abrir el abanico a, pues por ejemplo, desde los lácteos a los aceites, tener ya un abanico y de dar de alta más referencias de las que tendríamos que tener por el tipo de hotel que somos. Pero bueno, también esto nos afecta a las estrategias comerciales, sobre todo la venta de eventos, porque al final, claro, la venta de eventos a un año vista, pues ya tienes que poner tus cláusulas de que los precios pueden verse afectados en función de, pues, en fin, en función del mercado, porque tú estás vendiendo una boda normalmente de un año para otro, pero los costes te están subiendo una auténtica barbaridad. Y lo bueno que nos estamos encontrando es que la gente lo está entendiendo, ¿vale? Somos flexibles, pero la gente lo entiende. Y el tipo de cliente que tenemos, pues es un tipo de cliente pues muy exigente y no podemos defraudarles, la verdad. Pero yo creo que al final todos estamos sufriendo esto, incluso la gente que no trabaja en nuestro sector, entonces empiezan a ser flexibles porque se dan cuenta que ellos van al supermercado y también ocurre y se Eso tienen es. que adaptar. Yo quería preguntarle a Francisco, vosotros que movéis tanto volumen, ¿os habéis tenido que adaptar así, haciendo compras más grandes? Ahora hay un stock de aceite, pues compro para 2 meses. ¿Habéis hecho esto o os habéis ido amoldando? Sí, la verdad que en ciertos rangos de productos sí hemos tenido que cambiar un poco nuestras políticas de compras, como igual que ha comentado Alberto. También porque hemos visto que donde antes había una relación, donde había una cierta estabilidad en los mercados, donde podamos decir en palabras llanas, los acuerdos se cumplían de una forma casi, pues bueno, con normalidad. Es decir, voy a decir el tema está, por ejemplo, en el tema de los periodos, ¿no?, de aprovisionamiento. Me voy ahora no tanto a alimentación, sino a productos de tipo operativo, tipo vajillas, tipo cubertería, cualquier tipo de producto que utilizamos en operativa. Hemos pasado de unas compras y de unos plazos que podían estar, en el peor de los casos, pues bueno, en eso, en un mes de adquisición, a
plazos de 3 meses, pero sin previo aviso. O sea, adáptate, es decir, nuestros planteamientos en el año dentro del plan de acción de compras, donde tenemos unos hitos, ¿no? Y donde decimos, pues bueno, ahora es el momento de pensar en todo lo que vamos a preparar para la temporada. Eso saltó por los aires, ¿no? Es decir, hemos tenido que obviamente cambiar hábitos de compras, ir haciendo compras relativamente compulsivas en el sentido de que no hemos podido espaciar la compra en el año porque temíamos no poder tener stock en las diversas compras, a veces que repartimos la compra durante, pues, un poco antes de la Semana Santa, un poco antes del verano y después para todo lo que es final de año, ¿no? Hemos tenido que hacer acopio de material en exceso. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues lo que hablamos, esto al final tiene unas repercusiones bueno, de recursos que empleamos para tener inmovilizados, ¿no? Y para tener en existencia y que deja de utilizarse para otros menesteres, ¿no? Que financieramente, o que eso igual lo hablamos, ¿no? A lo largo del webinar, se podría haber utilizado, ¿no? Mucho problema y cambios en el día, ¿no? Además, también cierta facilidad por parte de los proveedores a nivel de que donde dije Diego, es decir, cambios sobre la marcha, ¿no? O sea, acuerdos que son anuales en precio y que, bueno, se firman y al cabo del mes te dicen, mira, te tengo que hacer la subida o sencillamente aquí hemos dejado el contrato, lo resolvemos por incumplimiento por mi parte, pero vamos, sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, esa falta un poco ya de formas antiguas, ¿no? Por decir así, de trabajar, ha habido también que ir adaptándose. Yo creo que también lo dijo Iván, hemos aprendido mucho, hemos sido un poco consecuentes con los proveedores y los proveedores en la medida que han sido, como yo le digo, muchos de ellos, no le digo tanto proveedores como colaboradores, ¿no? En ese aspecto son colaboradores necesarios para el éxito de nuestro producto. Pues bueno, hemos ido abriendo el abanico, donde había 2 proveedores, hemos tenido que ir a 4 para poder abastecer toda la demanda, porque quien se haya caído al final, porque bueno, no ha podido superar la crisis, hemos tenido que homologar nuevos proveedores y ha sido una lucha bastante importante. ¿Vale? Iván, yo quería preguntarte, yo creo que muchos de estos problemas que hemos tenido este año de gestión del aprovisionamiento, no por nuestra parte, más que nada por parte de los proveedores, es porque muchos se quedaron con muchísimo género durante pandemia, se quedó un stock ahí que se perdió, muchas empresas realmente lo han pasado muy mal porque han perdido muchísima rentabilidad, desde los hoteles también, porque recuerdo el año 2020 abrimos muy pocos meses en Baleares, teníamos muchos hoteles abiertos cuando se cerró la isla y nos quedamos literalmente con congeladores llenos, con producto fresco, con producto seco. ¿Vosotros creéis que sigue habiendo este miedo? Este año, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado a mí la atención, por ejemplo, en muchas zonas, vuelvo a hablar también de mi perspectiva isleña, por ejemplo, no teníamos hielo, algo tan absurdo como hielo, porque las empresas habían tenido miedo de crear stocks y luego quedárselos. ¿Crees que esto nos ha afectado, que nosotros también hemos aprendido para qué voy a comprar, mira si pasa algo, y que esto nos va a afectar a nivel futuro en las formas de trabajo? Sí, yo pienso que todo, como tú comentas, todo nos va a ayudar. Nos pasaba que no queríamos tener ese sobreestocaje, ¿no? O tener demasiado stock y después nos hemos arrepentido. Porque lo que tú comentas del hielo es muy curioso, pero a mí me ocurrió también con uno de nuestros clientes y además yo estaba haciendo una implantación de un buffet y ocurrió eso, me vino muy bien. Voy a contar la anécdota por mi experiencia, que yo estuve trabajando en el año 98, estaba en un hotel en Cuba, en Varadero, y el hielo que entraba en barras. Eran barras de hielo y se picaba con picahielo. Y empezamos a hacer eso, ¿no? A congelar nosotros, así de duro, pero bueno, para la exposición de muchas partes del buffet que se utilizaba
que en una época también lo hacíamos para las decoraciones de antaño, ¿no? Que recuerdo también cuando trabajé en barcos que solíamos hacerlo. Pues hemos trabajado así, hemos picado y hemos trabajado de esa manera. Fue muy curioso, pero hemos tenido también en algún cliente ese abastecimiento de hielo, que hay que puedes hacer contra eso, ¿no? Y comprar las bolsas también, hemos comprado muchas bolsitas y hemos congelado mucho. Creo que lo habremos hecho prácticamente todos, ¿no? Y es cierto que ese miedo, porque cuando, como tú comentas, en el 2020 yo también estuve activo prácticamente 3 meses, no mucho más. Se devolvió muchísimo, proveedores que nos retiraron, y cuando volvimos a abrir al año siguiente, te mandaron tu mercancía de nuevo y venía, lo recuerdo porque estuve en algunos proveedores visitando y estaban filmados y el nombre de los hoteles, ¿no? Hotel tal, hotel cual, y tenían tu mercancía allí esperándote para cuando abrieras, ¿no? Ahí la lleva. Y nos ha pasado que ahora también hemos tenido ese problema, todo lo contrario, que empezamos a decir teníamos que haber pedido más, los jefes de cocina, mucho chirrío con economatos, ¿no? Y los estrés que siempre suelen venir, ¿no? Y debes de ir ayudándonos sobre todo también, y lo digo así porque a mí me ha servido, como comentaba antes con los proveedores, con las relaciones también interdepartamentales, ¿no? Ha habido mucho briefing, más de lo que se hacía antes, ¿no? Ha habido mucho, se han involucrado mucho los departamentos y todos hemos estado muy pendientes de que te podías faltar a ti cerveza, de que yo te guardo en mi frío a ti tu bebida para tu evento. Ha habido ese colaboracionismo interno que a veces se perdió también, vuelve. Y esa es otra forma de trabajar que debe de aportarnos muchísimo, ¿no? También quiero comentar, como decía Francisco, en hoteles que cierran ahora, ya han cerrado, ¿no? Cierran la temporada ahora, vuelven a abrir en febrero, marzo, pues siempre en el cierre se hacía la previsión de compras para el año siguiente, de menaje, ¿no? En vajilla, en algún horno, y en muchos casos han llegado este año antes de cerrarse. Ha sido muy curioso. Ha sido tal lo que hemos pasado, que se han pasado los pedidos con antelación y en algunos hoteles han estado cerrando y ya tenemos allí algún ratio de cara a la campaña que viene que decíamos, oye, lo montamos ya que está aquí, o incluso algún menaje, alguna loza o cubertería. También ha entrado antes de tiempo, quizás por eso, ¿no? Era ya esa previsión que no nos vaya a pasar, y eso también ahora ha ocurrido, ¿no? Yo creo que suerte, porque a mí me ha llegado género que tenía que haber llegado en marzo y que ha llegado ahora en octubre, con lo cual tenemos género nuevo para abrir. Claro. Así como el de marzo entró tarde, pues muchos hicimos esa previsión antes y nos han respondido esos proveedores que decía Francisco, que son con los que nos quedamos, que es el que me sacó de las castañas del fuego y sigue haciéndolo, ¿no? Y esa proximidad, esa vinculación ya más, igual que ocurre exteriormente con los colaboradores, digamos, proveedores, también internamente, ¿no? Yo sí he visto en algunos clientes, en un principio, bastante desconcierto, pero al final creo que se ha llegado a unirse bastante más todo el mundo, ¿no? Es más corporativo dentro de más proximidad entre departamentos también. A mí eso me ha gustado mucho y lo he visto en varios clientes nuestros. Fantástico. Francisco, ahora quería preguntarte a ti. Supongo que seguimos trabajando todos con los similares sistemas de almacenamiento y conservación, pero ¿cómo habéis podido gestionarlo? Porque a esto se le suma, de la dificultad de este año en compras, del personal, que nos ha faltado mucho personal y que el que teníamos estaba a veces poco cualificado, era nuevo. ¿Cómo habéis gestionado el mantener unos mínimos a todos los niveles de orden, de cuando te llega un pedido, de cómo lo gestionas, de cómo lo prevés, con este problema añadido de personal? Bueno, a ver, realmente ahí sí que, bueno, me siento privilegiado, ¿no? Los hoteles, lo que es la parte de aprovisionamiento, realmente ha habido una dotación de personal que ha sido la justa y necesaria. Sí que es verdad que bueno, pongo por ejemplo Puente Romano, que hablamos del pico este año y por el tema de la nueva contratación y demás, entre fijos discontinuos, han subido de 900 trabajadores en el hotel, ¿vale? Eso es una auténtica barbaridad. Y sí que en áreas de cocina y de sala sí que se ha sudado, ¿no? Para poder tener una plantilla en condiciones, una plantilla que además, por la categoría del hotel, poder tener cualificación suficiente para poder estar a la altura del servicio que queremos dar, ¿no?
Obviamente el hotel además tiene unos precios que tiene el cliente unas expectativas, ¿no? El cliente viene a vivir una experiencia y también parte de esa experiencia pues el trato que recibe del empleado. Ciñéndonos a nuestro área, pues realmente sí que ha habido, creo que esto van a coincidir todo el mundo conmigo, cuando se hace un hotel, una de las últimas cosas que piensan todo lo que son los arquitectos y sobre todo decoradores y diseñadores es la zona de almacenamiento, ¿no? Entonces siempre ahí se va, como se suele decir, todos los recortes que hay en zonas del hotel, pues bueno, un almacén para economato, ¿no? Suele ser la política. Entonces, bueno, a lo que todos estamos hablando, hemos tenido que hacer compras en unos ratios que no eran los habituales. Nosotros, como he comentado, tenemos la marca Nobu, tanto en Marbella como en Ibiza, y esto implica compras, Nobu en esto es muy estricta, ¿no? Con sus marcas, tiene referenciadas diversas marcas que tienen que ser esa y no otra, ¿no? Y siempre son marcas que vienen de Japón. Imaginaros, ¿no? En esta época, a nivel de poder tramitar los pedidos en tiempo, pues bueno, hemos tenido que hacer acopios de todo el producto en el mismo año. Entonces, pues verdaderamente los compañeros de almacén pues han montado un verdadero Tetris, ¿no? Es decir, vamos a quitar hueco de lo que habitualmente reservábamos para un producto, lo botamos, mañana cambia de nombre, ya no es el producto de seco, ahora vamos a poner aquí la amenidad, el tema de compra de lencería, preveyendo problemas con lencería, porque hubo muchos problemas a nivel de inicio de año, ¿no? De compra de lencería para los hoteles, porque yo creo que al final todo va, lo ponía alguien aquí en el chat, ¿no? Que la cadena de suministro se ha tensionado mucho, es decir, la demanda se ha disparado a un nivel muy superior a la oferta. La oferta ya no sé si es porque necesita de un tiempo de acoplamiento a la demanda o sencillamente también han ido un poco prudentes a la hora de ir subiendo sus niveles de fabricación, con lo cual ha habido aquí, pues bueno, básicamente codazos, ¿no? Entre todos los departamentos y hoteles para que, en definitiva, poder tener el producto en tiempos, ¿no? Y en la cantidad adecuada. Lo dicho, ¿no? Hemos estado siempre luchando, cambiando, tenemos un montón de letreros donde vamos cambiando los almacenes y denominándolos cada uno, pues bueno, lo que le tocaba. Pero ya digo que con mucho esfuerzo ha sido mínimo. Posiblemente lo que sí se ha visto un poco afectado, ¿no? Es, como yo digo, el cumplir con todas las expectativas del cliente, que es muy exigente, y en ciertas cuestiones el no era la única respuesta, ¿no? que se le podía dar, porque ya no es por previsión del departamento, por mover cielo y tierra en buscar un producto, sino porque sencillamente no lo había. ¿Vale? O sea que... Vaya. Iván, tú que haces consultoría y supongo que formación también y te mueves más por muchas más empresas, ¿cómo gestionáis en un año tan difícil donde llegas a una empresa y ves que se están haciendo pedidos más grandes, que se trabaja de otra forma porque estamos viendo que nos fallan y que tenemos que cubrir? ¿Cómo gestionáis estos sistemas de almacenamiento y conservación? ¿Cómo gestionáis ese orden? Y sobre todo, ¿cómo lo gestionáis para evitar que haya pérdidas, que haya dinero mal almacenado y por lo tanto deterioro? ¿Es un trabajo de chinos? Tú que vas haciendo consultoría, explícanos un poco. Sí, es difícil porque además cada casa es un mundo y ves lo que te sirve en un punto, en un cliente, en otro es totalmente una barbaridad. Entonces, las propuestas tienes que hacerlas siempre cuando has estudiado la situación de cada uno. Concretamente, mira, hay un cliente que tiene un gran problema de almacenamiento y, bueno, terminamos alquilando un local próximo para solucionar esto, ¿no? Y al mismo tiempo, incluso como comentaba también Francisco, que los planos suele ocurrir, que el almacén es... Yo antes decía, cuando
cuando llegábamos a la cocina decía que la cocina era el último sitio que se acordaban los restaurantes, ¿no? Y ahora digo también que es el almacén, porque ocurre, incluso en algunos puntos han sacrificado plazas de garaje y hemos sacrificado algunas plazas de garaje para hacer más espacio de almacenamiento. Pero sobre todo el principal problema era que a veces tenías dónde almacenar, pero eso, tenías la rotura de stock, ¿no? Esa rotura de stock porque no había manera de que llegara. Y nos hemos salido muchas veces a la calle y con el coche o con la furgoneta y hemos tenido que ir a comprar, como hace mucho tiempo que no se compraba. Y el responsable de compras o el responsable de economato en muchos casos, ¿no? Depende de la estructura del hotel, la capacidad del hotel, ha vuelto a coger esta furgoneta otra vez de nuevo y hacer su compra. Y eso es una de las cosas que hemos incorporado por necesidad. Eso creo que es algo que nos habrá pasado también a todos, ¿no? Y después lo unes también al problema de personal que comentabas tú. Pues nosotros lo que hemos implantado, que nos costaba mucho de implantar, de llevar a cabo, y este año sí ha sido un año de MOF, de manuales operativos, y hemos hecho nuestros checklists, manuales operativos, muchos muy sencillos, muy fácil de acceder al equipo para que todo el mundo supiera en un momento dado cómo recepcionar, cómo guardar, y lo hemos hecho de manera que es lo que hoy entiende el personal que hemos tenido este año, ¿no? Con vídeos explicativos, nos hemos hecho nuestro canal para cada uno de los clientes y explicar cómo tienes que recepcionar, qué tienes que almacenar, que es un producto perecedero, porque no puede estar simple, muy simple, porque ha habido una caída, ¿no? en esa capacitación del equipo, que hemos tenido que ayudarle en ese sentido. Y hemos trabajado mucho los MOF, los manuales operativos, y hemos trabajado mucho también los checklists de cada uno, ¿no? Era muy curioso y nos pasaba, y nos habrá pasado también a todos. Esto es algo que donde quiera que lo cuento, pues ocurre, todo nos ha ocurrido, ¿no? Que hemos tenido una rotación increíble. Decía Francisco que en cocina ha sido horroroso, él le ha pasado, ¿no? Y en sala también muchísimo, ¿no? De gente que venir un día y al día siguiente no aparecer, ¿no? Tirar de las GTT muchísimo, y igual que de TT hemos incorporado a muchos que veíamos que eran buenos y fíchalo, y hemos tenido también un poquito de roce con las GTT en ese sentido, ¿no? Pero siempre desde nuestra consultoría o lo que hemos hecho es eso, ¿no? Aplicar los manuales operativos. ¿Por qué? Porque muchos clientes los tenían, no los usaban, o estaban ahí o no estaban actualizados, y hemos hecho una revisión de urgencia, se ha aplicado, mucho briefing, mucha reunión con el equipo y ha funcionado. No en todos los casos, porque también ha habido, no sé si decir fuga de cerebro o si es verdad que se nos han ido los talentos. Muchos talentos en muchos puntos se han ido, ¿no? Y también me ha tocado meterme en la trinchera y he tenido que estar ahí, que me ha gustado mucho, ¿eh? Estoy más delgadito también. Yo me veía más viejo, pero mi mujer decía, no, estás más delgado. No, este año ha sido duro. Este año ha sido durito. Es verdad. Ha sido duro, muy duro para todos. Alberto, me gustaría saber también, después de ver todo esto, nosotros antes teníamos claro que teníamos que trabajar con stocks mínimos, stocks iniciales. Yo siempre he dicho, yo soy la reina de los Excel y mis cocinas estaban llenas de cartelitos y Excel y estanterías. Aquí tiene que haber 6 y mínimo tiene que haber 2, y como haya menos de 2. No. ¿Cómo nos hemos adaptado a estos cambios? Porque es necesaria una adaptación. ¿Cómo lo gestionamos? Pues mira, con todo lo que nos ha pasado hemos ido aprendiendo día a día. Nos hemos tenido que adaptar al medio constantemente, porque al final los puntos de venta tienen que estar nutridos de género. Siempre hacemos una previsión más o menos en función de los históricos, del número de clientes. Al final los informes, los manuales de operaciones, los checklists, toda la teoría tiene que estar al día, y es verdad que uno de los principales problemas que tenemos no solamente en la industria hotelera, sino en general en España, es la comunicación y temas de formación. Y a todo esto se une los problemas de personal y la falta de profesionales que tenemos en el sector. Yo creo que uno de los principales deberes que tenemos que hacer es dignificar más nuestra profesión, porque yo creo que ha sido maltratada y creo que hay que dignificarla. Ya no solamente hablo de salarios
que también, ¿vale? Porque al final el modelo retributivo tiene que haber una parte fija y una parte variable en función de objetivos y rentabilidades de las compañías, hacer sentir que las culturas de empresa que tenemos en las compañías somos capaces de transmitirla a nuestros empleados, y todo esto se traduce que al final estén preocupados porque no falte una ginebra, porque no falte una referencia de cerveza, porque tengamos los aperitivos que tenemos que tener, porque sigamos trabajando con sugerencias atractivas y sepamos vender y rentabilizar nuestros puntos de venta. Pero claro, al final la teoría que dice, oye, pues tienes un número de cubiertos, un número de comensales, tienes que tener X referencias, tienes que tener tantas en stock, la rotación del género es fundamental, la importancia, se da, yo tengo la sensación de que se da poca importancia a los jefes de compras y a los jefes de economato. Es un departamento fundamental que maneja muchísimo dinero, que maneja un inmovilizado brutal. La gestión, ya sea el IFO, normalmente todos trabajamos con FIFO. Es que es muy importante, o sea, todos los programas de economatos, ya sea SAP o el programa que utilice cada compañía, los programas de ventas, al final, nosotros estamos ahora en un proceso que queremos digitalizar lo que es el programa de FANBI, de venta de lo que es TPV, de los TPVs, de los puntos de venta, que tengan un interface con el programa financiero, ¿no? Con el RM. Al final es una manera de tener al día los stocks, cuesta porque parametrizar esto es difícil, pero bueno, se puede hacer. Hacer los descargos de bebida, pues cuando vendes una ginebra que te descuente el refresco correspondiente, y tener incluso la gestión de los inventarios. Aspiramos a tener algún día casi los inventarios un poco casi al día, por lo menos el tema de bebida. Y con el tema de la comida exactamente lo mismo. Bueno, yo creo que es una de las partes más importantes, que es desde que entra la mercancía, lo que es la negociación con los proveedores, hacer una buena provisión de compras hace que maximice y tener un buen precio y que lo tengas garantizado durante por lo menos una serie durante una serie de meses, hace bueno, que intenta paliar un poco esta subida de costes salariales que estamos subiendo. Parte de los costes salariales, los costes de empleados, las roturas de stock, en fin, búsqueda de otros formatos, las huelgas, las subidas que tenemos ahora mismo de IPC y en fin, de todo este tipo de cosas, ¿no? Me vais a permitir un pequeño inciso. Alberto, como director de operaciones, mil gracias, porque el que tengas en cuenta, en primer lugar, el humanizar y el dar valor a nuestro sector, a todo el equipo en general, dice muchísimo de ti, de verdad, muchísimas gracias, porque nos hace muchísima falta que cada vez más sean las empresas y los directivos los que sean conscientes de que el motor al final somos nosotros, y que cuando funciona y hacemos equipo, la gente responde, para evitar esa fuga de talentos que hablábamos antes. De verdad que te lo agradezco, pero de verdad que no es demagogia, soy un convencido porque Necesidad. Es necesidad, y yo creo que desde ya a nivel de demandas políticas, desde unas buenas escuelas, no solamente en hostelería, en España tenemos un problema de oficios brutal. Parece que en España nos cuesta tener un poco más en consideración nuestro sector, y verdaderamente el tener ya sea un ministerio propio, creo que sería lo suyo, y que no esté englobado dentro de otros ministerios, los planes de formación, los planes de carrera. Y es que de verdad que trabajar en un hotel porque la restauración de los hoteles a la de los restaurantes es diferente. Es muy diferente porque tú Pero no menos importante. no menos importante, tienes tus momentos de estrés y de achuchones en los restaurantes, que de un día, bueno, pues como no sabes lo que te va a aparecer, está el hotel lleno y un día das 5 cubiertos y otro día das 40 cartas. Entonces, es fundamental dignificar nuestra profesión, que resulte atractiva, y que a mí me cuesta creer que no sé si estamos ahora en un 22% de paro que tenemos actualmente en España,
tengamos problemas para encontrar a gente y sobre todo que la gente que viene carezca un poco de, ese, de los valores y del esfuerzo, y aquí hay mucha gente que va a empezar y me gustaría lanzarles un mensaje, que vayan con ganas de aprender, de trabajar, que yo creo que tanto Francisco como Iván y tú misma hemos trabajado muchos sitios sin cobrar un duro, por querer aprender en esas prácticas fundamentales que nos hemos ido tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero tenemos que hacer algo para dignificar nuestra profesión, porque España a día de hoy vivimos principalmente del turismo. Turismo, es así, es así. Te pregunta Juan Sí. Carlos González, que además ha hecho un par de comentarios muy buenos, y te pregunta a ti, Alberto, os leo literalmente: creo que las empresas hoteleras no tienen la madurez del departamento de compras que tienen grandes compañías, donde el CPO es una pieza estratégica del anagrama de la empresa y en la toma de decisiones. ¿Por qué pensáis que pasa esto? Bueno, no estoy tan de acuerdo, porque sí que existen, es decir, yo he empezado el discurso con que no se le da excesiva importancia en muchas ocasiones a los departamentos de compra, porque parece que el jefe de economato o jefe de compra lo tiene fácil a la hora de comprar y no es nada más lejos de la realidad. Vas a una estantería y hay cosas, bueno, pero hay cosas porque hay una gestión antes, ¿no? Porque el señor que se dedica a comprar pues ha hecho una negociación con proveedores, ha seleccionado los proveedores, 4 o 5 de cada uno en muchas ocasiones, ha hecho sus comparativos, hay software cada vez mucho más potentes en la gestión de compras y cada vez hay más software especializados en la gestión de las compras. Es más, nosotros somos una empresa pequeña, pero nosotros utilizamos Usali, que son cuentas de explotación analíticas, y cada vez tenemos que ir un poquito más al detalle, desde la creación de subalmacenes, y lo que queremos llegar a tener es que cada subalmacén dentro del establecimiento, normalmente suele haber un almacén general, que es de donde salen todas las compras, y dependiendo del modelo de gestión que tenga cada compañía hotelera, hay unas que lo llevan todo al gasto y luego lo regularizan con el consumo, y la diferencia es el gasto, ¿vale? Perdón, es el consumo. Otras compran todo y llevan al final, a la hora de hacer los inventarios, me refiero, solamente tienen en cuenta la salida del economato. Nosotros aspiramos a que con el sistema de gestión que estamos buscando, estamos en pleno desarrollo, sepamos de cada punto de venta lo que nos cuesta. Es decir, no sacar unos costes de FAMBI generales, sino lo que tenemos que es conseguir que cada punto de venta tenga su subalmacén, y crucemos el personal, el coste de materia prima y ya, si rezamos al rizo, lo que son todo el tema de suministros de cada punto de venta para sacar su rentabilidad. Y esto es un ejercicio muy importante para saber dónde tienes tus desviaciones. Los costes, o por lo menos bajo mi humilde punto de vista, son costes, y el gestionarlos bien tiene para mí un único fin, que es la mejora constante de la calidad del cliente y la mejora de la experiencia y la introducción de nuevos productos, de nuevas referencias que haga al cliente, wow, esta gente, porque el coste hay veces que en muchas compañías, tampoco quiero dar nombre, Francisco, grandes, oye, yo he sido director muchos años, que te ha sido los costes un 2%. Bueno, pues es que los costes, lo que hay que preocuparse es de la venta. Está muy bien los costes, pero nos tenemos que preocupar en cómo vender y en cómo mejorar esos costes que sean razonables, acorde a la rentabilidad que hemos marcado tener, y sobre todo buscando lo fundamental, que es la experiencia del cliente. Y para finalizar, que me estoy extendiendo en exceso, sí que es verdad que nos faltan software, hay esta SAP, hay otros SAGE 50, en fin, todos los PMS tienen un módulo de compras, y al final hay que ver otra parte, que son las integraciones entre el PMS, el sistema de compras y el RM financiero que tenga cada compañía. Bueno, pues son a veces, que se alían entre sí, a veces es un poquito lo más complejo, y el análisis del dato, ¿vale? De luego cómo lo quieres tratar, pero sí quizás sea una de las principales asignaturas, pero está en camino. Hay otro comentario de Mario Córdoba anterior que me ha gustado mucho, porque ha comentado que viendo los resultados después de esta temporada crucial, brutal y que todos hemos sufrido, y que los resultados han sido espectaculares,
Dice, da vértigo mirar hacia atrás y repasar todo lo que hemos pasado hasta llegar a este punto. Yo mi pregunta ahora para Francisco y para Iván es, viendo esto, ¿no creéis que hemos crecido como sector y que el futuro, sabiendo que podemos enfrentarnos a estas cosas y que nos crecen, es muchísimo mejor? ¿Cómo creéis que va a afectarnos esto de cara a la temporada que viene para hacer cambios y mejorar nuestra forma de trabajar, de gestionar y hacer el aprovisionamiento? Bien, bueno, me he adelantado yo, Iván, pero bueno, tomo la palabra con lo que me... Mira, pues, a ver, yo, por hacer también un poco un añadido a lo de Alberto, coincidimos en todo. Nosotros también estamos en un proceso, ¿no?, de digitalización y de implantación de un nuevo software, en este caso, bueno, en el área de compras. Es verdad que lo que él dice, las implantaciones y la conexión con todo lo que son el ERP, después con lo que son los POS en los puntos de venta y la parte de administración, yo lo veo, la verdad, que complicado, y siempre apuesto porque sea toda una integración global, es decir, que todo se hable el mismo idioma. Es lo ideal. Todas las integraciones siempre van a tener fallos y la experiencia me remito de haberlo pasado, ¿no? Todo lo que se pueda poner con el mismo nombre, todo está, un RP, es decir, está preparado para gestionar todas las áreas, del área financiera al área de front office, del área de venta, ¿no? Bueno, yendo a lo que tú me dices, ¿no? Y como bien dices, sacando pecho, ¿no?, de que hemos sido uno de los motores que han tirado del carro, de los que se han adaptado, porque bueno, todo el mundo al final parece que después de la pandemia han salido como no hay un mañana, ¿no? Gastemos todo lo que tenemos y disfrutemos hoy, porque eso es verdad que ha habido ahí un cambio de mentalidad. La gente ha salido con ganas de disfrutar, de pasarlo bien. Después es verdad que han venido toda la serie, porque parece que estamos gafados, ¿no?, con todo lo que es el tema de la guerra de Ucrania y de todo el tema que vivimos, ¿no? Todo esto hace que, bueno, que empecemos a la inflación, ¿no? Todo el mundo empieza a tener miedo a una recesión y yéndonos y ciñéndonos un poco, ¿no?, yéndome por las ramas a la parcela nuestra de compra y aprovisionamiento, ¿no? Yo siempre he definido, ¿no?, que al nivel de los stocks, las 4 variables que siempre teníamos que tener muy claras y dominar son, pues bueno, la cantidad, ¿no?, la oportunidad, el momento donde había que pedir, la calidad del producto y el precio, ¿no? De todas esas variables que se resumía, yo lo resumía con una frase, que es decir, el arte de comprar bien es tener en la cantidad necesaria, en el momento necesario y al precio justo, ¿no?, o el mejor precio posible. Todo esto, como comenté al principio, se han desmontado varias, ¿no? Ha cogido mucha importancia. La cantidad la sabemos, ¿no? Es decir, si tenemos bien hechos nuestros escandallos, si sabemos lo que hemos vendido, es fácil saber cuál es tu stock de compra, tu stock de reaprovisionamiento, los stocks de seguridad se han ampliado, pero bueno, las cantidades se sabían. El momento del coste de oportunidad, es decir, el momento del pedido, obviamente se ha distorsionado. Ya he hablado de meses, ¿no?, de lo que son productos que venían en una quincena, vienen en meses o vienen en semestres, ¿no? El tema de la calidad, pues bueno, ahí sí que hemos querido mantener, ¿no? Después es verdad que aprieta la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? Los costes suben y hay veces que te obligan o no a retocar, ¿no? El tema del costo, ¿no?, por precio, ¿no? Y el precio, le he dicho, el precio en muchos casos era lo menos significativo, ¿no? O sea, tráeme por favor esta cantidad lo antes posible, en la calidad que hemos pactado, y del precio ya hablaremos, ¿no? Eso es un poco las circunstancias de este 21 y 22, y a futuro lo que yo veo es que esto hay que regularizarlo, ¿no? Hay que empezar ya a hablar con todos los proveedores, con las marcas, y empezar a decir, bueno, vamos a empezar un poco a darle nuevamente sentido, ¿no?, a lo que era y a lo que es el aprovisionamiento. Porque si no, incluso el espíritu en sí de este webinar, pues lo podríamos haber llamado "Sabe si quien pueda", ¿no? Entonces, lo que intentamos es que, en definitiva, todo lo que es la praxis y la normalidad de definir tus mínimos, ¿no?, de definir tu estado de seguridad en base a cómo te proveen los proveedores, ¿no?, a toda esa
esos acuerdos, esas elegancias, ¿no? A la hora de decir los acuerdos pues tienen la duración que deben de tener y ya nos veremos en el próximo momento y con unos precios adecuados al volumen, ¿no? A la economía de escala. Yo tengo un volumen mayor, posiblemente podré negociar unos mejores precios, ¿no? Eso yo creo que es el siguiente punto, ¿no? Que hay que corregir. Se ha generado una distorsión espaciotemporal con lo que es el aprovisionamiento, donde hay cierto punto de especulación, diría yo también, ¿no? Por parte del proveedor, ¿no? Veo que al final, produciendo menos, soy capaz de vender más o un mejor precio. ¿Para qué voy a empezar a producir a una demanda previsible futura si realmente pues, hay una incertidumbre? Al final son empresas también, ¿no? Y se rigen por lo mismo. Pero yo creo que sería como hemos hablado tanto, Alberto, Iván y yo, y en esa cercanía que estos tiempos malos nos han hecho de tener con nuestros proveedores y marcas, es empezar de cara al próximo 23, empezar desde ya. Nosotros empezamos ya lo que son las planificaciones y todo lo que son los cambios de tarifa, decir, bueno, vamos a sentarnos, a mirarlo con detenimiento y por favor vamos a ir al justiprecio y a lo que es las reglas de mercado que son las que deben de regir, pero dentro de la normalidad, ¿no? Estoy de acuerdo, Francisco. Además, en esas negociaciones, que es donde hay que recuperar, donde ahora hay que estar también en esos puntos que tú comentas, que quizás antes lo dábamos por hecho y ahora nos preocupamos mucho de que así se vayan a cumplir, y esa especulación que también ha ocurrido y ha existido. Pero sí es cierto que también yo veo un poco en muchos proveedores, y tú lo decías antes, nos quedamos con el que sí tiene compromiso, es ese compromiso que sí que empieza a crearse desde ya, ¿no? Ese compromiso, pero claro, con la dificultad de que la incertidumbre sigue en muchos aspectos. Entonces, esa negociación pronta y en esos puntos más detenidamente sí es fundamental, ¿no? Y decir también a lo que estaba comentando también antes Alberto, a nivel del tema de, como hablabais, ¿no? Del sistema nuevo informático. Yo, desde donde yo recibo desde cocina también, ¿no? Esa dificultad que muchas veces de las migraciones de datos entre unos es complicado, pero ahí también yo muchas veces me asusta, o no me asusta, me pregunto, ¿no? Que por qué es tan difícil, ¿no? Si hoy día la informática es lo que es tan sencillo y tan tonto, porque simplemente es poner de acuerdo a una máquina, es más fácil que poner de acuerdo a las personas. Hoy día lo tenemos claro, pero sigue habiendo esa dificultad, ¿no? Y unirlo también en ese dato, y a mí me gustaría romper esa o levantar la voz desde las zonas de producción, ¿no? Es muy sencillo también, que este año ha sido un caos, la verdad, lo digo por eso. Unir la información de compra, unirla con la información de producción, ¿no? Que me explico. Cuando haces una producción, por ejemplo, en línea fría, y estamos trabajando con un producto, conocer el lote, toda la trazabilidad de ese producto, ¿no? Cuando llega a cocina, esa mercancía llega siempre normalmente en papel. Y los jefes, los cocineros, los que están trabajando en cocina, todo lo llevan totalmente a mano, ¿no? Es totalmente escrito a mano, está todo hecho de forma muy arcaica, ¿no? Y esa digitalización también es importante cuando se toman decisiones de qué programa vamos a trabajar, de qué sistema vamos a utilizar, también pensar en eso, en la producción en cocina, ¿no? No digo que no se haga, que seguramente se hace, ¿no? Pero yo en la mayoría de los clientes que me encuentro existe una informática a nivel de todos los departamentos, pero cuando llegamos al departamento de producción, esa informática ha desaparecido. Siguen haciéndose los pedidos en papel y a mano, con sus manchas de aceite, con sus manchas de grasa, llegan los pedidos así, ¿no? Y eso también sería importante empezar a pensar en que el departamento de producción, lo que es cocina, lo que es, también necesita esa informatización que está entrando, obviamente, pero quizás un poco más lenta. Simplemente quería añadir eso. Sin duda, Iván, y además me encanta que saques ese tema porque una de las peleas que yo tengo con los jefes de cocina es precisamente esa, porque queremos profesionalizar los procesos de compras y pedidos y claro, pues hay determinados jefes de cocina pues que son grandes cocineros, pero bueno,
la informática pues se pelean y entonces vienen los problemas con el jefe de compras. Oye, pídeme esto. Joder, pues que sabes que este proveedor, claro, la problemática de determinadas zonas no te sirven todos los días. Entonces, claro, si no cumplen los plazos para hacer los pedidos, pues a lo mejor no te llega. Y entonces el proceso de producción se ralentiza. Y luego el grupo como los grupos también, y todos los eventos se confirman cada vez con más poco tiempo de antelación, que incluso te están confirmando comidas y eventos de 48, 78 horas, pues o tienes unas cámaras de frío negativo brutales en los que tengas ahí congelado a tope o no puedes vender. Entonces, por eso insisto mucho también en temas de formación y bueno, ahí los jefes de cocina tienen que tener un poquito también de mentalidad. Cada vez los jóvenes todos afortunadamente la tienen. Sí, es Sí, cierto. si me permites interrumpirte, yo creo que es una cuestión de lo que hablábamos antes, de profesionalizar el sector. Y cuando hablamos de profesionalizar, queremos decir que hay profesionales fabulosos que antes con saber cocinar y gestionar su cocina bastaba, pero ahora se necesitan otras muchas cosas anexas y ahí es donde hay que dar formación y hay que dar la oportunidad, sobre todo a perfiles más senior que siempre han pensado que con esto les bastaba y que yo creo, sinceramente, por la cantidad de chefs con los que he trabajado y he tenido la fortuna de tener, además, bajo mi supervisión, que tienen una capacidad tremenda, pero que son ellos que no creen en sí mismos. Y necesitamos desde las empresas formarles y aunarles a decirle, oye, tú puedes y puedes aprender a utilizar un programa porque vamos a ganar todos. Yo ahora quería preguntaros algo que a mí me preocupa muchísimo. Este año lo hemos pasado muy mal, porque bueno, ya lo hemos hablado, hay roturas de stocks, hay cambios de productos. ¿Cómo gestionamos los alérgenos? Porque es inviable. Yo me he visto absolutamente saturada en muchos sitios cuando te llega todas las semanas 3 marcas diferentes, que te vienen sin ficha técnica, que no puedes meter en el programa, que tú a ojo de buen cubero le puedes decir a un cliente, mira, de esto por si acaso no comas. Pero ¿cómo gestionamos esto? ¿Cómo gestionamos esto? Con una normativa además que cada vez es necesaria, evidentemente, pero más restrictiva si no tenemos los medios. ¿Cómo lo gestionamos en las distintas empresas? Ahí has dado en el clavo. Yo antes, escuchando a los compañeros, me venía también esa pregunta que tú acabas de hacer, que ha sido otro de las grandes dificultades que hemos tenido, lo que tú dices, de llegarte un producto y la misma marca en 4 marcas distintas en una semana, y es cierto, ¿no? Incluso más, ¿no? Llegarte, ¿qué decir? No tiene que ver con el alérgeno, pero sí, ¿no? Estamos acostumbrados a que está llegando un producto fresco y ahora empieza a entrar congelado y ya hemos perdido los tiempos que tenemos para descongelar y todos los tiempos de producción se van perdiendo. Es difícil en ese sentido y tienes que estar, como tú dices, a ver, existir esa persona, ese chef ejecutivo, como es tu caso, y a mí me ha pasado que tenemos que estar leyendo etiquetas muchas veces porque el proveedor no tiene ni la ficha técnica y no te la manda, y estás tú leyendo etiquetas y buscando información porque tienes que estar actualizando eso, ¿no? Y ese tema, además, que por la zona nuestra de la Costa del Sol, sobre todo, este año se ha dado mucha caña a nivel de sanidad, yo no sé, pero a nivel de hotel, por la costa, mucho con el tema de alérgenos, mucho. Las inspecciones que hemos tenido, todas han ido enfocadas a ese tema y esa información que al final hay que tenerla siempre de cara al cliente, ¿no? Pues, ¿cómo hemos solucionado nosotros? Hemos dado quizá información en exceso. Sí hemos hecho eso. Y para no pillarte los dedos, hemos ido siempre, ¿cómo se dice, no? Eso es la más drástica, ¿no? Eso no puedes comerlo. Como no, ante la duda, yo siempre lo digo, ante la duda, di que no. Exactamente. Y hemos utilizado muchas veces más de lo que realmente era, ¿no? Y me ha pasado con productos, sobre todo con los fiambres, ¿no? Vienen muchos con las trazas de soja, el tema de la lactosa, muchos fiambres, y al final casi algunos problemas con algunos clientes que decían, es que no puedo tomar nada, ¿no? Y ha sido algo también complicado en el tema de los alérgenos. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que estábamos hablando antes, lo que como comentaba Francisco, en esa negociación que empezamos a hacer, también tener en cuenta eso con el proveedor, exigirle al proveedor que tener un producto que esté lo más estable posible y esa información que llegue casi al mismo tiempo que el producto.
que debe de llegar antes, ¿no? Pero también en esa negociación entrar ahí, entrar en que necesitamos tener la información de alérgeno, la ficha técnica del producto antes de que nos llegue en el caso de que esté cambiando, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y luego, ¿no creéis que a niveles de, bueno, hemos hablado ya de ello, de la cantidad de programas, sistemas y ayudas a la gestión, que no sería una solución hacer algo estándar, que todos estos programas se adaptaran, por ejemplo, a un sistema de alérgenos y no que en cada programa sea una forma distinta de entradas, de salidas, Sí. que fuera algo igual que nos exige la normativa, pero no nos dicen cómo, porque nos han dejado un poco a la buena de Dios, al menos en Mallorca, y yo lo que conozco de costa catalana y valenciana, es decir, oye, que haya una ayuda a nuestro nivel, que desde el proveedor que te lo trae hasta el productor, el fabricante, que haya algo estándar que nos ayude a evitar este batiburrillo y que luego nos encontramos un poco a ciegas. Es que lo ¿Veis que hay primero, algún programa que esté ya adaptándose a esto? yo lo que creo que lo primero que como tenemos 17 comunidades autónomas y cada una legisla luego, eso para empezar. Entonces, claro, la legislación, ahora estamos con un tema de Legionela que nos obligan a cambiar 3 veces cada trimestre la limpieza de depósitos con el problema de agua y de sequía que hay. Pues con esto es un poco lo mismo. Tenemos una normativa en España que cada comunidad autónoma legisla o con Real Decreto o tal como estima oportuno y no hay una homogeneidad en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a la gestión, hombre, sería estupendo. Lo que pasa es que ahí entraríamos luego cada equipo informático, cada marca comercial, pues claro, te lo quiere personalizar de la mejor manera posible en función de lo que tú necesitas. Claro, no hay ningún sistema ágil que tú, porque claro, está el sistema informático, pero luego está la impresión de las cartas. Entonces, nosotros tenemos una opción que son unas tablets, que son los iPad, que lo podemos hacer pues con cierta facilidad, pero claro, hay alguien detrás que tiene que hacerlo. Y entonces, claro, las cartas las tienes definidas, las sugerencias lo tienes que tener también. Y es en muchas ocasiones un auténtico, es brutal. Eso creo que ayudaría, pero si ya de por sí están empezando los programas de gestión y específicos de FAMBI, pues bueno, hombre, sí que sería una gran ayuda que por lo menos nos ayudase en ese sentido. Pero lo primero es que se legislase igual en esta cuestión en toda España de la misma manera. Y es que luego te tienes que estar, cada que hay un cambio, el BOE de Cataluña, el Sí. BOE de Madrid, el BOE de tal. Entonces al final dices, mira, yo ya no sé qué... Sí. Una locura. Bueno, si os parece, para terminar, Laura Rodríguez nos dice que si nos podrían dar unos consejos de cara a las Navidades y el fin de año para pedidos, etcétera, teniendo en cuenta la inflación, los productos importados y demás. Compra ya. Mira, yo vuelvo a repetir esto, pero a mí me está sirviendo mucho, que siempre me ha servido, pero los clientes y ese perfil de jefe de cocina que comentas, Alberto, que es verdad que yo estoy con ellos siempre y yo que soy senior, además así lo consta en mi tarjeta y me gusta, llego a hablar con ellos porque hablo su idioma y entonces intento siempre decirle, mira, la línea fría es mejor que la línea tradicional porque consigues ahorros, consigues seguridad alimenticia, consigues mantener la trazabilidad y sobre todo hacen mejor tu trabajo, gestionan mejor tu tiempo y viven mejor, ¿vale? Entonces cuando empiezas a hablarle en estos términos ya empieza a decir, oye, pues sí, claro, y empieza ya y cuando después le cocinas con él, te metes codo con él, le explicas y ve que tiene razón, ve que esto le está ayudando, ya empiezan a ser más receptivos, ¿no? Y ya empiezan a tener eso, su tablet o su ordenador ya, empiezan a hacer a los pedidos, mira, esto le mandas el correo electrónico a Economato, no tiene, no, muchas veces, ¿no? Si yo me doy un paseíto y así saludo a la chica que así, no, si yo me doy, o sea, y eso ocurre muchas veces, ¿no? Y yo le digo, sí, pues mucho tiempo tienes tú para ese paseíto. Claro, entonces eso va ayudando mucho, ¿no? Y van entrando, pero es verdad que es difícil. Y en este sentido, la pregunta que nos hacen, que nos lanzan, pues lo mismo, ¿no? Cuando tú dices, ¿comprar ya? Pues sí, hay que empezar a pensar que puedo comprar mucho, que puedo elaborar,
en línea fría para darle un 45 días o incluso más tiempo al producto. Lo tengo, lo he comprado a ese precio, a ese costo de oportunidad que mencionaba Francisco, y puedo ir teniendo ya mi control de mi compra e incluso de mi producción, ¿no? Unir la compra con la producción a mí me parece fundamental y nosotros lo hemos incorporado en varios clientes. Es cierto que a ciertos niveles. A otros niveles es muchas veces más complicado. Sí, pues nada, yo creo que tú lo has comentado muy bien, Iván. Así como la lotería de Navidad, que es ya desde julio o agosto se empieza a comprar, muchas veces ya nos exigen tener los menús de Navidad pues por esa fecha, ¿no? Para que incluso el cliente de temporada de verano se lleve ya, algunos incluso la consulta. Entonces, en mi caso particular, lo que hacemos muy de la mano con el chef ejecutivo de cada uno de los hoteles es la previsión, la anticipación, ¿no? Ya sabemos un poco nuestras capacidades, nuestro histórico de lo que es los distintos outlets, cómo los llenamos, ¿no? Los distintos menús que vamos a tener. Entonces, todo se trata de anticipar la compra. Nosotros ese proceso lo empezamos a realizar desde octubre para que, en definitiva, conociendo ya el volumen, me remito a lo que hablaba antes, ¿no? Ya una vez que tenemos la cantidad que estimamos que vamos a pedir, porque sabemos nuestro escandallo de cada plato de fin de año, ¿no? Que es el caso de lo que nos pregunta Laura, sabiendo y preveyendo que el coste va a subir y que en definitiva todo lo vivimos en la casa, ¿no? No es solo en la parte profesional, van a subir precios, la anticipación es la mejor de los consejos que podemos dar. Sabiendo, ¿sabes? ¿Qué vas a poner? Pues teniendo esa anticipación se va a ganar mucho. Como decía Iván, hay formas ya, pues bueno, se puede comprar. Nosotros este año pues, hemos comprado el solomillo, lo hemos congelado, hemos buscado un poco entre varios el que mejor rendimiento nos daba para que en definitiva sea mucho más rentable y con el tiempo conseguirlo al mejor precio posible, ¿no? Para un volumen goloso. Esa creo que es la mejor de los consejos que le podemos dar a ella. Anticipación y previsión. Vale. ¿Tú, Alberto, un consejo? Pues la verdad que es que estoy muy en la línea de Francisco y de Iván. Sí que es verdad que al final los históricos, salvo en estos últimos 2 años, pero claro, hay otro tema que nos estamos teniendo en cuenta, que espero que este año no nos vengan otra vez las autoridades con restricciones por tema de la pandemia, como nos pasó la Navidad del año pasado. Nosotros hemos dado una serie de directrices que va muy en la línea de lo que dice Francisco y Iván, que es en base a los históricos que hemos tenido de otros años, tener los años de referencia buenos, porque, en fin, ya sabemos el número de comensales, ya tenemos definidos los menús, ya hemos hecho las pruebas de los menús de Navidad, tanto Nochebuena como de fin de año, y la anticipación es brutal. Entonces nosotros ya hemos realizado las compras parciales, o sea, sobre todo los platos principales, langosta, bogavantes, solomillos, ciertos pescados y demás, y bueno, pues está feo decirlo, pero al final, oye, pues con los pescaderos, que son un poquito donde luego más problemáticos hay en fechas conflictivas, pues bueno, pues comprarles, oye, resérvame esto y luego tener algún detalle pues con alguno de ellos para que nos guarden las mejores piezas para nosotros. ¿Alguna cosita como final? Eso que ha comentado Alberto es importante. También comentabas antes, hablabas del tema de incentivos, ¿no? Y hablabas de también ese incentivo no solamente interno, también puede ser externo. Correcto. Y es importante. Todo legal, todo legal. Todo dentro de lo legal. Cosas raras, pero del compromiso porque claro, luego las mejores piezas y todo esto, pues bueno, pues cuando estás comprando determinadas referencias oye, compras rapes, compras virrey, compras determinados pescados, ideas, pues claro, nosotros mucho de ello lo compramos a la lonja y al final la lonja es de lo que sacas. Si no hay, pues oye, vete sacando, vete dándome, que voy congelando, que luego si no... Claro. Y le tenemos que incentivar de alguna manera también. Bueno, pues voy a comentar lo mismo también.
a nivel de línea fría, para los que no lo trabajéis, la línea fría nos ayuda mucho en eso. Yo estoy trabajando incluso ya con pescado, con el tema del pescado, ¿no? Trabajando doradas, trabajando piezas, pescado de ración, que le damos su cocción, su tiempo a baja temperatura, abatimos y conseguimos 45 días de seguridad sin ningún problema, para después regenerar en el momento del evento. Puede ir a brasa, puede ir a plancha, puede ir a horno, como queramos. La línea fría da muchas soluciones también para eso, para no decir, voy a tener que congelar pescado. No, vamos a darle el tratamiento de cocina con su tiempo y con su seguridad. Y añadir, si quiero añadir una cosita. Esto, yo digo, hablamos de las tecnologías. Esto hoy día nos lo da todo, todo. Pues ¿por qué no también buscamos o exigimos nuestras aplicaciones para nuestro trabajo? Yo, que me gusta la fotografía, he trabajado con Photoshop, he trabajado con diferentes... Hoy día, mis hijos agarran un teléfono de estos y te montan un vídeo, te hacen una ficha, una presentación para el colegio, todo lo tienen aquí. Pues esto también quizás tenga que ayudar un poco a esos profesionales que les cuesta. Y esta tecnología está en la mano y puede utilizarse también mucho para ese departamento de cocina. Muchísimo. Sin duda. Bueno, señores, ha sido un placer. Gracias a los tres. Fabuloso, de verdad. He disfrutado muchísimo con vosotros. Y bueno, a todos los que habéis estado, gracias por participar. Os recuerdo que Schoolers nos ha pedido que hagamos un pequeño cuestionario, que se dará poquito, y me imagino que si ahora cerráis seguramente lo compartan en LinkedIn y en Instagram, así que podremos hacerlo todo. Y bueno, me despido de vosotros, es la última del año, esperamos que a principio de año podamos iniciar y sobre todo compartir con compañeros como vosotros. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Un verdadero placer compartir este rato con todos vosotros. Ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias, un placer y gracias a todos por asistir. Igualmente, muchísimas gracias. De verdad, hemos echado un buen ratito. Los espero aquí por Marbella cuando podáis. Sí. Adiós, muchas Un gracias. abrazo. Hasta luego. Gracias, chao. Adiós, muchas gracias.